¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen irradiar seguridad y confianza al escuchar su propio nombre, mientras que otras sienten incomodidad cuando alguien lo pronuncia? Lo que muchos ignoran es que el nombre que llevamos no es un simple conjunto de letras. Es una vibración que moldea silenciosamente nuestra realidad. Y lo más impactante es que esta frecuencia, si se comprende y utiliza correctamente, puede convertirse en una poderosa herramienta para transformar tu vida. En este video, vamos a explorar cómo tu nombre actúa como una llave que abre puertas hacia tu propósito, tu energía interna y las oportunidades que el universo tiene reservadas para ti. Pero cuidado, porque lo que descubrirás aquí desafía lo que siempre te dijeron sobre tu identidad. El reconocido investigador Jacobo Greenberg demostró que la conciencia es un campo vibracional interconectado, y tu nombre no solo te identifica, sino que te conecta con esa red universal de posibilidades. Prepárate para entender por qué escuchar tu nombre activa mecanismos inconscientes que afectan tus decisiones, tus emociones y hasta tus relaciones. Aprenderás cómo las experiencias pasadas asociadas a tu nombre influyen en tu percepción de ti mismo y descubrirás técnicas sencillas pero poderosas para reprogramar su energía y alinearla con tus objetivos. Lo que vas a aprender aquí no es teoría vacía. Es conocimiento respaldado por antiguas tradiciones espirituales y modernas investigaciones sobre la mente humana. Porque tu nombre es mucho más que un sonido. Es una herramienta vibracional que puede guiarte hacia una vida más plena, consciente y alineada con tu verdadera esencia. Y lo mejor es que, al final de este video, tendrás en tus manos prácticas concretas para utilizar esa frecuencia a tu favor. ¿Estás listo para descubrir el potencial oculto detrás de tu nombre y cómo puede ayudarte a crear una realidad distinta? Entonces, quédate hasta el final y prepárate para ver tu identidad desde una perspectiva completamente nueva. 1. Tu nombre no es solo una etiqueta, es una frecuencia energética. Mucha gente cree que su nombre es simplemente una etiqueta que sirve para diferenciarlo de los demás, pero en realidad es mucho más que eso. Detrás de cada nombre existe una frecuencia energética única, una vibración que interactúa con el entorno de maneras sutiles pero poderosas. Cada vez que alguien pronuncia tu nombre, se activa una resonancia específica que influye en tu estado emocional, tu percepción de ti mismo y las situaciones que atraes. Por ejemplo, si escuchas tu nombre dicho con ternura, una sensación de calma y conexión te envuelve. Por el contrario, si lo escuchas en un tono frío o agresivo, tu cuerpo reacciona con incomodidad, lo que demuestra el impacto profundo de este fenómeno. La energía que emana de un nombre no es una cuestión meramente simbólica. Numerosos estudios sobre neurociencia han demostrado que las palabras afectan directamente a las estructuras cerebrales asociadas a la identidad y a las emociones. Por ejemplo, un niño que crece escuchando su nombre acompañado de términos como torpe o inútil puede desarrollar una imagen negativa de sí mismo que lo acompañará durante años. En cambio, si su nombre suele aparecer en frases de aliento como tú eres fuerte o tú puedes lograrlo, esa confianza se arraigará en su mente. La vibración del nombre no es estática. Evoluciona a medida que lo asociamos con experiencias y mensajes específicos. La historia nos ofrece múltiples ejemplos de la importancia del nombre como fuerza energética. En el antiguo Egipto, borrar el nombre de alguien era considerado un acto de aniquilación espiritual, pues creían que su existencia dependía de esa conexión vibratoria con el mundo terrenal. En culturas indígenas de América Latina, se conceden nombres sagrados después de rituales significativos, con el fin de alinear la identidad individual con su propósito espiritual. Estos casos demuestran que el nombre trasciende su función social, convirtiéndose en una especie de ancla que conecta el cuerpo, la mente y el alma. 2. Jacobo Greenberg y la conciencia como campo vibracional. Jacobo Greenberg, un investigador que dedicó su vida a comprender la naturaleza de la conciencia, planteó una idea revolucionaria. La realidad que experimentamos es el resultado de un campo vibracional interconectado. Este campo, al que denominó lattice, no es perceptible a simple vista, pero actúa como un tejido invisible que conecta todo lo que existe. En este entramado energético, el nombre de una persona no es un dato aislado, sino una frecuencia específica que interactúa con la totalidad.
Cada vez que pronunciamos un nombre, esa vibración se proyecta en el campo de la conciencia y genera una respuesta que influye en la percepción de la realidad. Desde esta perspectiva, la identidad deja de ser una construcción puramente psicológica y se convierte en una expresión vibracional. El nombre, al resonar en el campo de conciencia, actúa como una señal que organiza la experiencia subjetiva. Por ejemplo, alguien que siempre ha sido llamado por un diminutivo cariñoso puede tender a proyectar una imagen de cercanía y vulnerabilidad. En cambio, una persona cuyo nombre ha sido pronunciado con firmeza desde su infancia suele reflejar una presencia más segura y decidida. Esta relación entre el sonido del nombre y la percepción de la realidad revela cómo la identidad no está separada del campo vibracional que la sustenta. Jacobo Greenberg también estudió cómo las prácticas espirituales, como la meditación y los rituales ancestrales, alteran la interacción con este campo de conciencia. Durante sus investigaciones con chamanes mexicanos, descubrió que el uso de nombres sagrados en ciertos cantos modificaba la percepción de los participantes, llevándolos a experimentar estados de conexión profunda. Esto sugiere que el nombre no es solo un identificador social, sino una llave que puede abrir puertas a dimensiones de la realidad que habitualmente permanecen ocultas. 3. El sonido y la energía. ¿Cómo la pronunciación de tu nombre afecta tu mente? El sonido es una fuerza poderosa que va mucho más allá de lo que perciben nuestros oídos. Cada palabra pronunciada genera una vibración que impacta directamente en el cerebro, y el nombre propio es uno de los sonidos con mayor influencia en la mente. Cuando escuchas tu nombre, tu sistema nervioso se activa de inmediato, incluso si estás distraído o inmerso en otras tareas. Esto ocurre porque el nombre está profundamente arraigado en la identidad y actúa como una especie de palabra clave que el cerebro reconoce de manera automática. Así, la manera en que otros pronuncian tu nombre puede influir en tu estado emocional y mental de formas que ni siquiera sospechas. La ciencia ha demostrado que el sonido del nombre propio activa regiones específicas del cerebro relacionadas con el autoconocimiento y la memoria emocional. Investigadores que utilizaron tecnología de resonancia magnética funcional descubrieron que, al escuchar su propio nombre, las personas muestran una activación significativa en áreas asociadas al sentido de identidad. Esto explica por qué, cuando alguien dice tu nombre con afecto, sientes una conexión instantánea, y cuando lo escuchas en un contexto negativo, tu cuerpo reacciona con incomodidad o estrés. No es magia, es neurobiología. El sonido del nombre actúa como un disparador que influye en los patrones mentales y emocionales. La repetición constante del nombre también moldea las creencias internas. Si alguien ha crecido escuchando su nombre en frases como «eres capaz» o «siempre encuentras una solución», su mente asocia ese sonido con cualidades positivas. En cambio, si ha sido vinculado con críticas o comentarios desalentadores, esa frecuencia se convierte en una limitación interna. Por eso, muchas prácticas de desarrollo personal recomiendan incluir el nombre propio en afirmaciones diarias, como «María, tú eres fuerte y resiliente», o «Carlos, puedes lograr tus metas». Estas declaraciones, al repetirse, reprograman las asociaciones emocionales arraigadas en el subconsciente. 4. El origen de tu nombre. Lo que revela sobre tu energía espiritual. El origen de un nombre no es una simple anécdota familiar o un dato curioso, sino una ventana hacia la energía que lo acompaña. Cada nombre tiene una raíz lingüística, una historia y un significado que pueden ofrecer pistas sobre las características espirituales de quien lo lleva. Por ejemplo, el nombre Sofía proviene del griego y significa sabiduría, lo que, según muchas tradiciones, podría resonar con una inclinación natural hacia el conocimiento y la reflexión. Conocer la etimología de tu nombre no es un ejercicio académico, sino una invitación a explorar las cualidades sutiles que podrían estar influyendo en tu camino de vida. La simbología detrás de un nombre también está impregnada de su energía espiritual. En distintas culturas, los nombres no se eligen al azar, sino que se seleccionan basándose en significados que reflejan virtudes deseadas o conexiones con arquetipos espirituales. En la tradición hebrea, por ejemplo, el nombre Gabriel significa fortaleza de Dios, y a menudo
se asocia a personas con una fuerte determinación y sentido de protección. Estas conexiones simbólicas no son meros caprichos lingüísticos, forman parte de una estructura vibracional que puede actuar como un recordatorio sutil del propósito interior. Investigar la historia del propio nombre puede ser una experiencia reveladora. Existen recursos accesibles como diccionarios etimológicos o investigaciones en registros históricos que permiten descubrir no solo el significado, sino también las historias asociadas a nombres específicos. Por ejemplo, el nombre Alejandro, que significa defensor de los hombres, ha sido llevado por líderes que han demostrado cualidades de liderazgo y valentía a lo largo de la historia. Al conectar con esta dimensión simbólica, muchas personas experimentan un renovado sentido de propósito y una comprensión más profunda de su naturaleza espiritual. 5. El impacto emocional de las experiencias asociadas a tu nombre. El nombre propio no solo tiene una carga energética, sino que también alberga recuerdos y emociones que se han acumulado a lo largo de la vida. Cada mención del nombre está acompañada de un contexto que, consciente o inconscientemente, deja una huella en el subconsciente. Por ejemplo, si durante la infancia una persona escuchó su nombre asociado a regaños constantes, es probable que al oírlo en el futuro, sienta cierta incomodidad, incluso sin entender por qué. Por el contrario, quien recibió su nombre en contextos de cariño y reconocimiento tiende a desarrollar una relación más saludable con su identidad. Las experiencias negativas vinculadas al nombre pueden generar bloqueos emocionales difíciles de identificar. Imagina a alguien que siempre escuchó su nombre con tono irónico o despectivo. Esa vibración queda registrada en su memoria emocional, influyendo en su autoestima. Estas asociaciones inconscientes pueden hacer que la persona, al ser llamada por su nombre en situaciones nuevas, sienta inseguridad o temor al juicio. No es raro que quienes han vivido estas experiencias desarrollen una percepción distorsionada de sí mismos, cargada de dudas que no comprenden completamente. Afortunadamente, existen técnicas eficaces para resignificar las emociones vinculadas al nombre. Una práctica útil es repetir afirmaciones positivas utilizando el propio nombre en un tono cálido y firme. Por ejemplo, decir Ana, confías en ti misma y en tus capacidades, mientras se mantiene una postura erguida y una respiración consciente, puede reconfigurar las conexiones neuronales asociadas al nombre. La escritura terapéutica es otra herramienta poderosa. Escribir el nombre en una hoja y alrededor de él, anotar palabras positivas y cualidades deseadas ayuda a crear nuevas asociaciones emocionales. 6. Nombres y arquetipos. La energía colectiva asociada a determinados nombres. Los nombres no solo cargan con una vibración personal, sino que también están imbuidos de una energía colectiva que trasciende al individuo. Cada nombre, a lo largo de la historia, ha sido asociado a ciertas cualidades, eventos y figuras que moldean su percepción social. Por ejemplo, el nombre Leonardo evoca con frecuencia creatividad y genialidad, debido a la influencia perdurable de Leonardo da Vinci. Esta carga simbólica actúa como una fuerza invisible que puede influir en la manera en que una persona se percibe a sí misma y en cómo es percibida por los demás. Los arquetipos asociados a los nombres están profundamente arraigados en el inconsciente colectivo, concepto explorado por Carl Jung. Jung afirmaba que existen patrones universales que resuenan en la psique humana, y los nombres, al conectarse con figuras históricas o culturales, se convierten en vehículos de esas energías arquetípicas. Por ejemplo, el nombre Victoria se asocia comúnmente con triunfo y determinación, debido a su significado etimológico y a la figura de la diosa romana de la victoria. Así, quienes llevan ese nombre pueden, de manera inconsciente, conectar con esta energía de perseverancia y éxito. La influencia colectiva de un nombre también puede manifestarse en la percepción externa. Cuando las personas escuchan un nombre con una carga histórica o cultural significativa, tienden a atribuir características asociadas a ese nombre, incluso sin conocer a la persona. Por eso, nombres como Alejandro o Isabel suelen generar una sensación de liderazgo y autoridad, mientras que nombres más inusuales pueden despertar curiosidad o desconcierto. Este fenómeno demuestra que los nombres no existen en un vacío individual, sino que están integrados en una red de significados compartidos. 7.
El nombre y la identidad social, cómo el entorno refuerza patrones energéticos. El nombre propio no solo construye una identidad interna, sino que también se convierte en un ancla de nuestra identidad social. Desde el momento en que somos nombrados, el entorno comienza a asociar ese sonido con determinadas características y comportamientos. Por ejemplo, si una persona es llamada constantemente de manera cariñosa y cercana, es probable que sea percibida como alguien accesible y amigable. Por el contrario, quienes son tratados con rigidez al ser llamados pueden desarrollar una imagen social de seriedad o reserva. Esta dinámica demuestra cómo el entorno moldea la energía asociada al nombre. Las expectativas sociales ligadas a un nombre influyen en la autoimagen y en el comportamiento. Un niño al que siempre llaman genio o campeón puede crecer con la creencia de que se espera de él un desempeño sobresaliente. Esta presión externa puede impulsarlo a esforzarse más, pero también generar ansiedad ante posibles fracasos. De manera similar, nombres poco comunes suelen generar comentarios y preguntas que pueden fortalecer la seguridad del individuo, o en algunos casos, hacerlo sentir diferente o fuera de lugar. La percepción del entorno se convierte, así, en un reflejo de cómo el nombre es recibido y procesado en la psique. Desconstruir los patrones sociales vinculados al nombre es un proceso necesario para quienes sienten que su identidad ha sido definida por las expectativas ajenas. Una técnica efectiva consiste en escribir el nombre en una hoja y anotar alrededor de él las cualidades que realmente resuenan con la esencia personal, independientemente de lo que otros hayan dicho en el pasado. Otra estrategia útil es practicar afirmaciones que incluyan el nombre y refuercen una autoimagen auténtica, como Javier, te permites ser tú mismo sin las expectativas de los demás. 8. El poder de la afirmación positiva usando tu nombre. El uso del nombre propio en afirmaciones positivas es una herramienta poderosa para reprogramar creencias limitantes y fortalecer la autoestima. El cerebro, al escuchar su propio nombre en una declaración afirmativa, interpreta esa información de manera personalizada, lo que aumenta significativamente su impacto. Por ejemplo, al repetir frases como Lucía, eres capaz de afrontar cualquier reto, o Carlos, confías plenamente en tu potencial, se activan circuitos cerebrales relacionados con el sentido de identidad, lo que refuerza esas cualidades en la mente subconsciente. La eficacia de esta práctica tiene su base en estudios de neurociencia que han demostrado cómo el uso del nombre propio genera una mayor activación en la corteza prefrontal, área del cerebro vinculada a la toma de decisiones y al autoconcepto. Cuando una persona repite afirmaciones en tercera persona, como tú puedes hacerlo, el impacto es menor que al dirigirse directamente a sí misma con su nombre. Esta personalización crea una sensación de cercanía y autoridad interna, facilitando la integración de nuevas creencias. Incorporar el nombre en afirmaciones diarias es una práctica sencilla, pero requiere constancia. Se recomienda hacerlo en momentos de calma, como al despertar o antes de dormir, cuando la mente está más receptiva a la sugestión. Por ejemplo, al levantarse, se puede decir frente al espejo, Roberto, hoy actuarás con confianza y claridad. También es útil escribir estas afirmaciones y leerlas en voz alta, ya que el acto de verbalizarlas refuerza las conexiones neuronales que sustentan la autoconfianza. 9. Nombres espirituales y la transformación vibracional. En muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo, el cambio de nombre es considerado un acto sagrado que marca una transformación profunda. No se trata de una simple sustitución de palabras, sino de una reconfiguración vibracional que refleja un nuevo estado de conciencia. Por ejemplo, en las prácticas hindúes, recibir un nombre espiritual durante una ceremonia representa el inicio de una etapa de mayor conexión con el propósito del alma. Este cambio no es arbitrario, sino que se basa en la creencia de que cada nombre emite una frecuencia que impacta la trayectoria espiritual del individuo. Adoptar un nombre espiritual implica alinear la identidad personal con una nueva intención de vida. Algunas personas lo hacen después de experiencias transformadoras, como un retiro de meditación, una crisis existencial o una conversión religiosa. En el sufismo, por ejemplo, es habitual que los maestros otorguen un nombre que refleje la esencia espiritual del aprendiz, como Nur, que significa luz.
Esta práctica simboliza un renacimiento interno, donde el sonido del nuevo nombre actúa como un recordatorio constante de los valores y objetivos de esa etapa renovada. Este proceso también tiene un efecto psicológico tangible. Al cambiar de nombre o recibir uno nuevo en un contexto de significado profundo, el cerebro asocia esa palabra con el cambio deseado. Estudios sobre identidad y lenguaje han demostrado que las personas que adoptan un nombre asociado a una nueva etapa de vida suelen experimentar un aumento en su sensación de autonomía y propósito. Por ejemplo, alguien que elige llamarse Esperanza después de superar un periodo difícil, refuerza mentalmente su capacidad para mantenerse optimista. La elección consciente de un nombre espiritual no es una obligación, pero puede ser una herramienta poderosa para quienes buscan una conexión más profunda con su esencia. Quienes no desean cambiar su nombre pueden, sin embargo, explorar su significado y descubrir su potencial simbólico. Conectar con la energía que ese nombre representa permite aprovechar su frecuencia vibracional para anclar un sentido de propósito y crecimiento espiritual, alineando así la identidad externa con la verdad interna. 10. La relación entre el nombre y el propósito de vida. El nombre que llevamos no es una coincidencia, sino una pieza clave en el complejo entramado de nuestra identidad. Desde tiempos ancestrales, distintas culturas han creído que el nombre refleja una misión o propósito en la vida. Por ejemplo, en las tradiciones hebreas, el nombre se elige cuidadosamente porque se considera una declaración de las cualidades y el destino del individuo. Así, alguien llamado Daniel, que significa Dios es mi juez, podría sentirse inclinado a buscar la verdad y actuar con integridad en su trayectoria vital. La conexión entre el nombre y el propósito de vida se hace evidente cuando exploramos su etimología y las emociones que despierta al ser pronunciado. El significado de un nombre puede actuar como una brújula interna que, sin que lo notemos conscientemente, orienta nuestras decisiones y actitudes. Imagina a una persona llamada Victoria, cuyo significado está asociado al triunfo. Es probable que, de manera inconsciente, esa palabra resuene en su mente como un estímulo para enfrentar retos con determinación y perseverancia. Existen técnicas sencillas pero profundas para descubrir el vínculo entre el nombre y el propósito personal. Una de ellas es la meditación guiada en la que se repite el nombre propio en silencio, observando qué imágenes, recuerdos o sensaciones emergen. Otra opción es escribir el nombre en el centro de una hoja y alrededor de él, anotar palabras que surjan de manera espontánea. Estas asociaciones pueden ofrecer pistas sorprendentes sobre talentos, deseos o inquietudes que permanecían ocultos en la mente consciente. Entender el nombre como una expresión del propósito de vida no significa depender exclusivamente de su significado para encontrar sentido existencial. Más bien, es una herramienta que permite identificar patrones internos y alinear las decisiones diarias con una visión más clara del propio camino. Al reconocer el poder que el nombre tiene como vibración y símbolo, se obtiene una nueva perspectiva sobre la misión personal y el potencial que habita en cada individuo. 11. El poder del nombre en la meditación. ¿Cómo usarlo para acceder a estados más profundos? La meditación es una práctica milenaria que permite conectar con el interior y calmar la mente. Incluir el nombre propio en esta práctica potencia significativamente su efecto, pues el cerebro responde de manera especial a este sonido familiar. Al repetir el nombre como un mantra durante la meditación, se activa una sensación de reconocimiento y seguridad que facilita la entrada en estados de mayor relajación. Por ejemplo, al inhalar, se puede decir mentalmente Clara y al exhalar, paz. Esta sencilla técnica ayuda a establecer una conexión más profunda con la propia identidad. El uso del nombre en la meditación no es una práctica moderna, sino una estrategia presente en distintas tradiciones espirituales. En algunas corrientes del budismo se recomienda repetir mantras personalizados que incluyen nombres sagrados, precisamente por su capacidad para centrar la atención. Esta repetición crea una vibración constante que sincroniza las ondas cerebrales, facilitando el acceso a estados de conciencia más elevados. Así, el nombre deja de ser una palabra cotidiana y se transforma en un puente hacia el autoconocimiento. 12.
A nivel fisiológico, el impacto del nombre en la meditación tiene fundamentos claros. Estudios en neurociencia han demostrado que, al escuchar o repetir el nombre propio, se activa el sistema parasimpático, responsable de relajar el cuerpo y reducir la frecuencia cardíaca. Por eso, al usar el nombre de manera consciente en una práctica meditativa, se experimenta una sensación de bienestar y calma. Esta técnica es especialmente útil para quienes tienen dificultades para aquietar la mente, pues el sonido familiar actúa como un ancla que evita la dispersión. Incorporar el nombre a la meditación puede hacerse de manera sencilla. Se recomienda sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y, al inhalar, pronunciar mentalmente el nombre propio con una intención positiva, como Luis, estás en calma. Al exhalar, se puede repetir una palabra que represente el estado deseado, como serenidad o claridad. Con el tiempo, esta práctica no solo mejora la calidad de la meditación, sino que fortalece la conexión con la esencia más auténtica del ser. 12. La fuerza de las palabras y la responsabilidad al usar los nombres ajenos. El modo en que pronunciamos y utilizamos el nombre de otras personas no es un gesto insignificante. Es una acción que puede influir de manera significativa en su percepción de sí mismas. Los nombres no son solo palabras, son puertas hacia la identidad y la autoestima. Por ejemplo, si alguien es llamado por su nombre con respeto y amabilidad, esa sensación se ancla en su sistema nervioso y refuerza su confianza. Por el contrario, un tono irónico o despectivo puede sembrar inseguridades que perduran en el tiempo, incluso si las palabras fueron dichas en broma. La responsabilidad de usar correctamente el nombre de alguien va más allá de la cortesía social. En el ámbito profesional, se ha observado que quienes son llamados frecuentemente por su nombre se sienten más reconocidos y valorados. Este principio es ampliamente aplicado en estrategias de liderazgo. Pronunciar el nombre de un colaborador durante una conversación no solo capta su atención, sino que también fortalece el sentido de pertenencia. Por eso, las empresas que priorizan una comunicación personalizada logran equipos más comprometidos y eficientes. Desde una perspectiva energética, el nombre ajeno debe ser tratado con el mismo respeto con el que cuidamos el propio. En algunas tradiciones espirituales, como la de los pueblos originarios de América, existe la creencia de que nombrar a alguien con desprecio puede debilitar su energía vital. Por eso, en ciertas culturas, los nombres verdaderos se revelan únicamente en ceremonias íntimas, para proteger esa vibración sagrada. Si comprendemos que al decir el nombre de alguien también estamos influyendo en su campo emocional, desarrollamos una comunicación más consciente y empática. Practicar esta responsabilidad en el uso de nombres es sencillo y poderoso. Basta con dirigirse a las personas llamándolas por su nombre de manera respetuosa y genuina, especialmente en momentos importantes. Si se percibe una reacción negativa ante cierta pronunciación, es útil preguntar cómo prefieren ser llamados o cuál es la entonación que les resulta más cómoda. Al tratar los nombres con cuidado, no solo mostramos consideración, sino que también fortalecemos los lazos humanos y contribuimos a un entorno de respeto mutuo. 13. El nombre y las sincronicidades. ¿Coincidencia o señal del universo? El fenómeno de las sincronicidades, descrito por Carl Jung como la conexión significativa entre eventos aparentemente no relacionados, también se manifiesta a través de los nombres. ¿Alguna vez te ha sucedido que un nombre aparece repetidamente en tu vida, en conversaciones, películas o encuentros inesperados? Esta repetición no siempre es una coincidencia fortuita. Puede ser una señal del universo que busca llamar tu atención. Los nombres, al ser portadores de una vibración específica, pueden actuar como mensajeros de información relevante para tu camino personal. Estas sincronicidades suelen aparecer en momentos clave de la vida, como si el campo de conciencia utilizara el nombre como un faro para guiarte. Por ejemplo, alguien que constantemente escucha el nombre Elena podría descubrir que esa persona tiene un mensaje importante, o que el significado etimológico del nombre, que en griego alude a la luz, guarda un simbolismo relevante para su situación actual. Este tipo de experiencias no deben descartarse a la ligera, ya que la mente subconsciente utiliza símbolos y nombres para comunicar mensajes esenciales.
Las tradiciones espirituales han reconocido desde siempre el papel de los nombres en el lenguaje del universo. En la numerología, cada nombre se asocia a ciertos números que reflejan patrones de vida y aprendizajes pendientes. Por otro lado, en prácticas chamánicas, si un nombre específico aparece repetidamente en visiones o sueños, se interpreta como una señal de que el espíritu asociado a esa energía está intentando comunicarse. Estas creencias, aunque puedan parecer místicas, reflejan la idea universal de que el nombre es más que una simple etiqueta, es un canal de conexión con lo intangible. Reconocer estas sincronicidades requiere atención y apertura. Llevar un registro de los nombres que aparecen de manera recurrente y reflexionar sobre su significado puede revelar conexiones sorprendentes. Quizás el nombre de un antiguo amigo que no ves hace años aparece en momentos en que necesitas apoyo emocional, o el nombre de una figura histórica resuena cuando enfrentas una decisión importante. Sea cual sea el caso, el universo utiliza el lenguaje de las vibraciones, y los nombres son una de sus herramientas más sutiles y poderosas. 14. Repetición y resonancia. El secreto para usar el nombre en la manifestación. La manifestación consciente es un proceso en el que la mente, las emociones y las acciones se alinean para crear una realidad deseada. El nombre propio, al ser una vibración única vinculada a la identidad, puede convertirse en una herramienta poderosa para este propósito. Al repetir el nombre en afirmaciones y visualizaciones, se genera una resonancia que actúa como un ancla energética en el proceso de creación consciente. Por ejemplo, al decir, Sofía, tu vida se llena de abundancia y bienestar, no solo se establece una intención clara, sino que se activa una respuesta neurológica que refuerza esa realidad interna. La clave está en la repetición, ya que el cerebro necesita múltiples exposiciones a una idea para integrarla como parte de su estructura. Cuando se repite el nombre en el contexto de una afirmación positiva, se consolidan nuevas conexiones neuronales que facilitan la adopción de creencias fortalecedoras. La ciencia ha demostrado que la plasticidad cerebral permite modificar patrones mentales incluso en la adultez. Por eso, al repetir frases que incluyen el nombre, se interrumpe el ciclo de pensamientos limitantes y se abre espacio para una percepción renovada. Las técnicas de manifestación que integran el nombre son diversas y accesibles. Una de las más efectivas es la escritura repetitiva. Se toma una hoja y se escribe una afirmación positiva que incluya el nombre personal al menos 21 veces. Por ejemplo, Daniela, te permites recibir oportunidades que expanden tu crecimiento. Esta práctica, conocida como scripting, no solo fortalece la creencia interna, sino que también activa el sistema de activación reticular, una estructura cerebral que filtra la información relevante y dirige la atención hacia las oportunidades relacionadas con esa intención. La visualización guiada es otra estrategia que potencia el poder del nombre en la manifestación. Al cerrar los ojos e imaginar una situación deseada mientras se repite mentalmente el nombre, se estimulan las mismas áreas cerebrales que se activan al experimentar esa situación en la realidad. Por ejemplo, al visualizarse a sí mismo logrando una meta mientras se dice, Carlos, has alcanzado tus objetivos con determinación, el cerebro interpreta esa experiencia como real y ajusta su comportamiento para alinearse con esa imagen. De este modo, el nombre no solo identifica, sino que también direcciona la energía hacia la creación de una vida más consciente y alineada con los deseos profundos. 15. Tu nombre como llave de autoconocimiento y empoderamiento. El nombre que llevamos no es un simple detalle administrativo, sino una clave que puede abrir las puertas del autoconocimiento y el empoderamiento personal. Cada vez que lo escuchamos o lo pronunciamos, estamos invocando una parte esencial de nuestra identidad. Conocer su significado, su origen y las asociaciones emocionales que hemos desarrollado a lo largo del tiempo nos permite entender mejor quiénes somos. Por ejemplo, una persona llamada Clara, cuyo nombre evoca claridad y transparencia, podría descubrir que esas cualidades están profundamente arraigadas en su forma de ver el mundo. La investigación del nombre propio no solo aporta datos etimológicos, sino que también revela conexiones sutiles con la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Al indagar en su historia,
Se pueden encontrar patrones que explican ciertos rasgos de la personalidad o elecciones recurrentes. Por ejemplo, alguien llamado Héctor, cuyo nombre remite a un héroe troyano asociado con el coraje y la protección, podría sentirse inclinado a asumir el papel de cuidador en su círculo cercano. Esta comprensión ofrece una nueva perspectiva sobre los comportamientos habituales. Utilizar el nombre como herramienta de empoderamiento implica más que conocer su significado. Requiere integrarlo conscientemente en la narrativa personal. Una técnica eficaz consiste en repetir afirmaciones que incluyan el nombre y que resalten las cualidades deseadas. Por ejemplo, decir en voz alta, María, eres capaz de lograr todo lo que te propones, genera un impacto positivo en el diálogo interno. Asimismo, escribir el nombre en un cuaderno y rodearlo de palabras que representen fortalezas y aspiraciones es una práctica sencilla, pero profundamente reveladora. Este proceso de autoconocimiento también permite identificar si el nombre ha sido cargado con connotaciones negativas a lo largo del tiempo. En esos casos, es útil resignificar su energía mediante ejercicios de afirmación, visualización y, si se considera necesario, incluso adoptando un segundo nombre o un apodo que resuene mejor con la identidad actual. El nombre, al final, es un reflejo de la relación que mantenemos con nuestra esencia, y comprender su poder nos brinda una herramienta invaluable para fortalecer nuestra confianza y autenticidad. Y si este contenido te ha hecho ver tu nombre con otros ojos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más herramientas prácticas para comprender tu mente, tu energía y el impacto invisible de aquello que te rodea. Porque tu nombre, esa vibración que siempre te acompaña, puede ser el principio de una transformación que ni siquiera imaginabas.